El sol se hundía en el horizonte, pintando el desierto de Arizona con tonos anaranjados que parecían arder. Daniel, de 38 años, conducía su camión por la interestatal, con las manos firmes en el volante y la mirada perdida en la carretera que se extendía como una cinta infinita. El ronroneo del motor era su único compañero, una melodía constante que llenaba el silencio de las últimas 5 años, desde que su matrimonio se deshizo como arena entre los dedos. Aquel divorcio no solo rompió su hogar, sino también algo dentro de él. Había amado a su esposa, o al menos eso creía, pero las grietas en su relación eran más profundas de lo que ambos querían admitir. Cuando todo terminó, Daniel no quiso quedarse en un pueblo donde todos conocían su historia. Cambió las paredes de una casa por la cabina de su camión, un refugio donde nadie preguntaba, nadie juzgaba. La carretera le ofrecía libertad, pero también una soledad que, aunque no lo admitiera, pesaba cada vez más. Conducir de noche era lo que más disfrutaba. Cuando el tráfico se desvanecía y las estrellas cubrían el cielo, sentía que el mundo se detenía. A veces, en esas madrugadas, hablaba consigo mismo, recordando los días en que soñaba con una familia, con raíces. Pero ahora, a sus 38 años, se había acostumbrado al anonimato. Paradas de camiones, diners con café amargo, charlas breves con desconocidos que no volvería a ver, esa era su vida. Sin ataduras, sin dolor, murmuraba, aunque en el fondo sabía que mentía. Había tenido encuentros fugaces en la ruta, momentos de compañía que se desvanecían con el amanecer. Pero nunca se permitió sentir demasiado. El miedo a volver a quebrarse lo mantenía a distancia, como si el amor fuera un lujo que ya no podía permitirse. Sin embargo, en su pecho aún latía una chispa de anhelo, una voz que le susurraba que tal vez, en alguna curva del camino, encontraría algo más que asfalto y polvo. Una noche, agotado tras horas al volante, estacionó su camión en un paradero a las afueras de Phoenix. El letrero del diner parpadeaba con luces cansadas y el olor a hamburguesas grasosas flotaba en el aire. Daniel entró, buscando un café para mantenerse despierto. El lugar estaba casi vacío, salvo por un hombre sentado en la barra, con una taza humeante frente a él. Era alto, con cabello oscuro salpicado de canas y una sonrisa que parecía iluminar el rincón donde estaba. Sus ojos se cruzaron por un instante, y Daniel sintió un nudo en el estómago, como si algo en él despertara. ¿También vas al norte?, preguntó Daniel, acercándose con una excusa para romper el hielo. El hombre giró, y su voz cálida, con un leve acento del medio oeste, respondió, no, voy al sur. Pero hoy descanso. Soy Aiden, por cierto. Se estrecharon la mano, y el roce de sus dedos fue suficiente para que Daniel sintiera un calor inesperado. No era solo la amabilidad de Aiden, había algo en su mirada, una curiosidad que lo desarmaba. Hablaron durante horas, como si el tiempo se hubiera detenido. Compartieron historias de la carretera, los amaneceres en el desierto, los diners con menús idénticos, las noches en que la soledad apretaba demasiado. Aiden tenía 35 años y una risa que hacía que Daniel olvidara el cansancio. A veces pienso que la carretera es lo único que me entiende, confesó Aiden, y Daniel asintió, sorprendido por lo mucho que esas palabras resonaban en él. Cuando Aiden se levantó para irse, sus manos se rozaron de nuevo, y Daniel sintió un cosquilleo que no podía explicar. Nos vemos en la ruta, ¿verdad?, dijo Aiden con una sonrisa que prometía más que un simple adiós. Daniel se quedó en el diner, con el café frío en la mano, preguntándose por qué aquel encuentro lo había sacudido tanto. Por primera vez en años, la idea de volver a conectar con alguien no le parecía tan aterradora. Pero el miedo seguía ahí, susurrándole al oído. Había aprendido a protegerse, a no dejar que nadie se acercara demasiado. Además, ¿qué diría la gente? Los otros conductores, su hermano Mark, que siempre había sido tan rígido. Daniel sabía quién era, pero aceptarlo frente al mundo era otra cosa. Mientras conducía bajo las estrellas, con el recuerdo de la sonrisa de Aiden aún fresco, se preguntó si tendría el valor de seguir esa chispa o si la dejaría apagarse, como tantas otras veces.
El aire de la noche en Arizona era fresco, con un aroma a tierra seca que se colaba por la ventana entreabierta de la cabina de Daniel. Había pasado una semana desde su encuentro con Aiden en aquel diner a las afueras de Phoenix, pero la imagen de su sonrisa seguía grabada en su mente. Cada vez que detenía el camión en un paradero, buscaba sin querer un rostro familiar entre los conductores, esperando cruzarse con él. No entendía por qué aquel hombre, un desconocido hasta hace poco, había despertado en él algo que creía apagado. Daniel no era de los que se dejaban llevar por impulsos. Los años en la carretera le habían enseñado a ser cauto, a proteger su corazón tras el dolor del divorcio. Pero con Aiden era diferente. Sus conversaciones, aunque breves, tenían una sinceridad que lo desarmaba. Aquella noche en el diner, cuando sus manos se rozaron, Daniel sintió una corriente que lo hizo dudar de sus muros. Sin embargo, también sentía miedo. ¿Y si abrirse de nuevo lo llevaba al mismo abismo de antes? ¿Y si el mundo, con sus prejuicios, no lo permitía? Una tarde, mientras cargaba combustible en un paradero cerca de Tucson, vio un camión conocido estacionado al fondo. Era el de Aiden. El corazón de Daniel dio un vuelco, y antes de que pudiera pensarlo demasiado, sus pies lo llevaron hacia allí. Aiden estaba apoyado contra su vehículo, con una botella de agua en la mano y la mirada perdida en el horizonte. Cuando lo vio, su rostro se iluminó con esa sonrisa que parecía detener el tiempo. Daniel. No esperaba verte tan pronto, dijo Aiden, acercándose con una calidez que hizo que Daniel se sintiera, por un momento, en casa. Charlaron como si no hubiera pasado una semana, compartiendo anécdotas de la ruta y riendo por las pequeñas cosas, un letrero absurdo en la carretera, un café imbebible en un diner olvidado. Pero había algo más en el aire, una tensión suave, como si ambos supieran que estaban al borde de algo nuevo. ¿Sabes? Me alegró mucho conocerte la otra vez, confesó Aiden, bajando la voz. Sus ojos oscuros buscaban los de Daniel, y por un instante, el mundo pareció desvanecerse. Daniel sintió un nudo en la garganta. Quería decir algo, admitir que él también había pensado en ese encuentro sin parar, pero las palabras se le atoraban. En cambio, sus dedos rozaron los de Aiden al pasarle la botella de agua, y ese simple contacto fue suficiente para que su pecho se llenara de un calor desconocido. Pasaron el resto de la tarde juntos, sentados en el capó del camión de Aiden, viendo cómo el sol se hundía en el desierto. Hablaron de sus vidas, de los sueños que dejaron atrás. Aiden contó que había crecido en un pueblo pequeño de Ohio, donde todos esperaban que siguiera un camino predecible, casarse, tener hijos, quedarse. Pero yo siempre supe que no encajaba en ese molde, dijo, con un dejo de melancolía. Daniel asintió, entendiendo más de lo que podía expresar. Él también había sentido esa presión, esa necesidad de ser alguien que no era. Sin embargo, la realidad no tardó en alcanzarlo. Mientras caminaban hacia el diner para comer algo, un par de conductores los miraron con desdén. Uno murmuró algo que Daniel no alcanzó a escuchar, pero el tono era inconfundible. Aiden lo notó y puso una mano en su hombro, un gesto breve pero firme. No les hagas caso, dijo, con una calma que contrastaba con el nudo que se formaba en el estómago de Daniel. Sabía que esas miradas no eran nuevas, pero dolían igual. Recordó las palabras de su hermano Mark, quien años atrás le había dicho que debía arreglarse cuando Daniel intentó hablar de sus sentimientos. Esa noche, ya en su camión, Daniel no podía dormir. La idea de seguir viendo a Aiden lo llenaba de esperanza, pero también de temor. ¿Qué significaba esto? Nunca había puesto nombre a lo que sentía, no del todo. En su juventud, había enterrado esos pensamientos, convencido de que no había lugar para ellos en su vida. Pero Aiden, con su risa y su manera de mirarlo, estaba cambiando todo. Por primera vez, Daniel se preguntó si valía la pena arriesgarse, enfrentarse a las miradas, a los juicios, incluso a su propia inseguridad. Antes de partir al día siguiente, Aiden le dio su número. Llámame cuando estés por aquí, sí, dijo, y su mano se posó un segundo en la de Daniel, un gesto que decía más que cualquier palabra. Daniel asintió, con el corazón latiendo fuerte.
mientras conducía bajo un cielo cubierto de estrellas, supo que algo había cambiado. La carretera, que siempre había sido su refugio, ahora parecía llevarlo hacia un destino incierto, pero también lleno de posibilidades. Por primera vez en mucho tiempo, no quería huir. El desierto de Arizona se extendía bajo un cielo plomizo, con nubes que parecían cargar el peso de los pensamientos de Daniel. Habían pasado 2 meses desde que volvió a cruzarse con Aiden en aquel paradero cerca de Tucson, y desde entonces, sus vidas se habían entrelazado de una manera que Daniel nunca imaginó. Sus encuentros eran breves, dictados por las rutas y los horarios de entrega, pero cada llamada nocturna, cada mensaje con una foto del amanecer, hacía que la distancia se sintiera menos cruel. Aiden tenía una forma de hablar que calmaba las tormentas internas de Daniel. Sus charlas, a veces hasta el amanecer, giraban en torno a sueños simples, un día sin carreteras, una casa pequeña con un patio donde el sol no quemara. Daniel, que había aprendido a no esperar demasiado de la vida, comenzó a permitirse soñar. Pero con cada paso que daba hacia esa esperanza, las sombras de la duda crecían. No era solo el miedo a volver a sufrir, era el mundo a su alrededor, con sus miradas y sus juicios, que le recordaba que no todos aceptarían lo que sentía. Una noche, mientras compartían una cena improvisada en un paradero cerca de Flagstaff, Daniel notó algo diferente. Estaban sentados en el capó del camión de Aiden, con el aire fresco de la montaña envolviéndolos. Aiden parecía más callado, sus ojos evitaban los de Daniel por momentos. Cuando sus manos se rozaron al pasar una botella de agua, Aiden se apartó ligeramente, como si temiera algo. ¿Todo bien?, preguntó Daniel, con un nudo formándose en su pecho. Aiden sonrió, pero la sonrisa no alcanzó sus ojos. Solo estoy cansado, respondió, y aunque Daniel quiso creerle, algo en su interior le decía que había más. Los días siguientes trajeron más señales. Las llamadas de Aiden se volvieron menos frecuentes, sus mensajes más breves. Daniel intentaba no pensar lo peor, pero el recuerdo de su divorcio, de las promesas rotas, lo perseguía. Una tarde, mientras revisaba su teléfono en un diner, un mensaje de un conductor conocido lo hizo congelarse. Era una foto borrosa, tomada en un paradero lejano, Aiden, riendo con otro hombre, demasiado cerca, con una complicidad que Daniel reconoció al instante. El mensaje decía: cuidado con tu amigo, no es tan fiel como parece. El mundo de Daniel se tambaleó. Condujo durante horas, con la rabia y el dolor apretándole el pecho. Cuando finalmente confrontó a Aiden en un paradero cerca de Yuma, la conversación fue como un golpe. No fue nada serio, admitió Aiden, con la voz quebrada. Estaba solo, lejos, y cometí un error. Sus ojos buscaban los de Daniel, pidiendo una oportunidad, pero Daniel solo podía escuchar el eco de su propio corazón rompiéndose. Un error, repitió, con la voz temblorosa. Pensé que lo nuestro era diferente. Sin decir más, dio media vuelta y se alejó, dejando a Aiden bajo la luz tenue del estacionamiento. Esa noche, en la soledad de su cabina, Daniel sintió que todo lo que había construido con Aiden se desmoronaba. Pero no era solo la traición lo que dolía. Era el peso de las miradas de otros conductores, los susurros que había ignorado en los paraderos. Recordó una conversación con su hermano Mark, meses atrás, cuando intentó hablarle de Aiden. No entiendo por qué eliges complicarte la vida, le había dicho Mark, con un tono que cortaba como cuchillo. Esas palabras resonaban ahora, alimentando sus inseguridades. ¿Y si Mark tenía razón? ¿Y si nunca encajaría en un mundo que parecía no quererlo? Sin embargo, en medio de la tormenta, una pequeña chispa de claridad se abrió paso. Daniel pensó en las noches con Aiden, en las risas compartidas, en la forma en que sus manos se rozaban como si fueran imanes. Recordó cómo, por primera vez en años, se había sentido visto, no como un conductor más, sino como él mismo. La traición dolía, pero también le mostraba cuánto había llegado a importar a Aiden. ¿Valía la pena rendirse tan pronto? Una mañana, mientras conducía bajo un sol abrasador, Daniel recibió un mensaje de Aiden. Era corto, pero sincero: no espero que me perdones, pero no quiero perderte.
Estoy dispuesto a ganarme tu confianza otra vez. Daniel miró el teléfono, con el corazón dividido entre el dolor y la esperanza. Sabía que el camino no sería fácil, que las miradas y los juicios seguirían allí. Pero también sabía que, por primera vez, quería luchar por algo, por alguien. Apagó el teléfono y siguió conduciendo, con la carretera abriéndose ante él como una promesa incierta. Asterisco asterisco encontrando fuerza asterisco asterisco. La carretera se extendía ante Daniel como un lienzo gris bajo el cielo despejado de Nevada. Había pasado una semana desde su confrontación con Aiden en aquel paradero en Yuma, y el dolor de la traición aún latía en su pecho como una herida fresca. Conducía en silencio, con la radio apagada, dejando que el ronroneo del motor llenara el vacío. Pero esta vez, la soledad no era un refugio, era un recordatorio de todo lo que había perdido. Aiden, con su risa y su mirada cálida, había sido un faro en su vida, y ahora, esa luz parecía desvanecerse. Daniel decidió tomar un desvío hacia su pueblo natal en Nevada, un lugar que no visitaba desde hacía años. No sabía exactamente qué buscaba, tal vez respuestas, tal vez una forma de cerrar el capítulo que Aiden había abierto. Al llegar, el pueblo le pareció más pequeño, más quieto, como si el tiempo se hubiera detenido. Las calles polvorientas y las casas desgastadas le trajeron recuerdos de su infancia, de los días en que soñaba con un futuro que nunca llegó. Su hermano Mark aún vivía allí, en la misma casa donde crecieron. Daniel dudó antes de tocar la puerta, pero sabía que necesitaba enfrentar lo que había evadido por tanto tiempo. Mark lo recibió con una mezcla de sorpresa y frialdad. No esperaba verte, dijo, invitándolo a pasar. La conversación comenzó con temas seguros, el clima, el trabajo. Pero pronto, Daniel reunió el valor para hablar de lo que realmente importaba. Hay alguien en mi vida, Mark. Alguien importante. Es un hombre, y sé que no lo entiendes, pero es quien soy. El rostro de Mark se endureció. No entiendo por qué eliges ese camino, Daniel. La gente habla, la familia. ¿No te importa lo que piensan? Las palabras fueron como un eco de las inseguridades de Daniel, pero esta vez, algo en él se resistió a ceder. Me importa lo que siento, Mark. Y por primera vez, quiero ser honesto conmigo mismo. La discusión no llegó a ningún acuerdo, y cuando Daniel salió de la casa, sintió una mezcla de alivio y tristeza. Mark no lo entendía, pero decir la verdad, aunque doliera, lo hacía sentir más ligero. Esa noche, Daniel buscó refugio en un bar local, un lugar que solía frecuentar en su juventud. Allí encontró a Sara, una amiga de la escuela que ahora manejaba el negocio. Sara lo reconoció al instante y lo recibió con un abrazo que parecía borrar los años de distancia. Mientras compartían una cerveza, Daniel se abrió como nunca antes. Le habló de Aiden, de la traición, de las miradas de los otros conductores, del rechazo de Mark. Siento que no encajo en ningún lado, confesó, con la voz quebrada. Sara lo escuchó en silencio, y luego posó una mano en su brazo. No estás roto, Daniel. Eres humano, y mereces querer a quien quieras sin pedir permiso. Yo también pasé por eso, ¿sabes? Mi familia no aceptó a mi pareja por años, pero aprendí que mi felicidad no depende de ellos. Sus palabras fueron como un salvavidas en medio de la tormenta. Por primera vez, Daniel sintió que alguien lo veía sin juzgarlo, y esa aceptación le dio una fuerza que no sabía que tenía. Días después, mientras conducía de regreso a Arizona, Daniel reflexionó sobre lo que Sara le había dicho. La traición de Aiden aún dolía, pero también le había mostrado cuánto estaba dispuesto a luchar por lo que sentía. Decidió darle una oportunidad al perdón, no solo por Aiden, sino por sí mismo. En un paradero cerca de Phoenix, se encontraron de nuevo. Aiden estaba nervioso, sus manos inquietas mientras hablaba. Cometí un error, Daniel. Pero lo que siento por ti es real. Quiero demostrarte que puedo ser mejor. Daniel lo miró a los ojos, buscando la verdad en ellos. No había promesas fáciles, pero había sinceridad. No será fácil, dijo Daniel, con voz firme pero suave. Pero estoy dispuesto a intentarlo, si tú también lo estás.
Aiden asintió, y sus manos se rozaron brevemente, un gesto que decía más que cualquier palabra. En ese momento, bajo las luces parpadeantes del paradero, Daniel sintió que algo en su interior sanaba. No era el final de sus luchas, pero era un comienzo. Mientras conducía bajo un cielo estrellado, Daniel pensó en lo lejos que había llegado. La carretera, que una vez fue su escape, ahora era un puente hacia algo nuevo. Por primera vez, no temía lo que vendría. Sabía que el mundo no siempre sería amable, pero también sabía que tenía la fuerza para enfrentarlo, con Aiden a su lado o sin él. La noche lo envolvió, y por primera vez en mucho tiempo, sonrió. El amanecer pintaba el desierto de Arizona con tonos dorados, y la carretera se extendía ante el camión de Daniel como una promesa silenciosa. Habían pasado meses desde aquel encuentro en el paradero de Phoenix, donde él y Aiden decidieron darse una nueva oportunidad. No fue fácil. La traición de Aiden dejó cicatrices, pero también les enseñó a ambos el valor de la honestidad. Cada mensaje, cada llamada, cada momento compartido era un paso hacia la confianza que habían jurado reconstruir. Daniel conducía con una calma que no había sentido en años. A su lado, Aiden revisaba un mapa, señalando una ruta que los llevaría a un nuevo destino. Habían decidido hacer un viaje juntos, no solo como conductores, sino como compañeros. La cabina del camión, que una vez fue el refugio solitario de Daniel, ahora estaba llena de risas, de pequeñas bromas, de la calidez de saber que no estaba solo. Cuando sus manos se rozaban al pasar una botella de agua, Daniel sentía un cosquilleo que le recordaba por qué había elegido seguir adelante. Los desafíos no habían desaparecido. En los paraderos, aún había miradas curiosas, susurros que Daniel aprendió a ignorar. Su hermano Mark no volvió a llamarlo después de aquella discusión en Nevada, y aunque eso dolía, Daniel entendió que no podía cambiar a todos. Pero también encontró apoyo en lugares inesperados. Sara, su amiga del bar, les enviaba mensajes de ánimo, e incluso un par de conductores, que antes parecían distantes, comenzaron a tratarlos con respeto. La gente se acostumbra, le dijo Sara una vez, y Daniel empezaba a creerle. Una tarde, mientras descansaban en un paradero cerca de Sedona, Aiden sacó un cuaderno donde había garabateado algunos planes. «Mira esto», dijo, con un brillo en los ojos. Era un dibujo sencillo, una casa pequeña, con un porche y un jardín donde el desierto dejaba espacio para algo verde. Algún día, cuando estemos cansados de la carretera, podríamos tener algo así. Solo tú y yo. Daniel miró el dibujo, y por primera vez en mucho tiempo, permitió que la idea de un hogar echara raíces en su corazón. «Me gusta», respondió, y sus dedos se entrelazaron brevemente con los de Aiden, un gesto lleno de promesas tácitas. Esa noche, sentados bajo un cielo estrellado, hablaron de lo que significaba estar juntos en un mundo que no siempre los entendía. Aiden confesó sus propios miedos, crecer en un pueblo donde tuvo que ocultar quién era, temer que nunca encontraría a alguien con quien compartir su vida. «Cuando te conocí, pensé que era solo un encuentro más en la ruta», dijo, con la voz suave. «Pero ahora sé que eres mucho más». Daniel sintió un nudo en la garganta. «Tú me hiciste querer ser valiente», respondió, y en ese momento, sus miradas se encontraron con una intensidad que no necesitaba palabras. Los meses siguientes fueron una danza de pequeños pasos. Se prometieron ser fieles, no solo el uno al otro, sino a sí mismos. Cuando las rutas los separaban, los mensajes y las llamadas mantenían viva la chispa. Daniel aprendió a hablar de sus sentimientos sin miedo, a aceptar que merecía amar y ser amado. Aiden, por su parte, trabajó para demostrar que sus errores no definirían su futuro. Juntos, comenzaron a soñar con algo más grande, un terreno en las afueras, una vida donde la carretera fuera una elección, no una necesidad. Una mañana, mientras conducían hacia el horizonte, Daniel miró a Aiden y sonrió. El sol iluminaba su rostro, y por un instante, todo pareció perfecto. La carretera, que una vez fue su escape de un mundo que lo lastimó, ahora era un camino hacia algo nuevo. No sabía si Mark alguna vez lo aceptaría, o si las miradas en los paraderos desaparecerían, pero ya no necesitaba la aprobación de todos.
Tenía a Aiden, tenía a Sara, tenía su propia fuerza. Y eso era suficiente. Cuando el camión pasó por un cartel que marcaba la entrada a un nuevo estado, Daniel sintió que dejaba atrás más que kilómetros. Dejaba atrás los años de soledad, las dudas que lo ataron, el miedo a ser quien era. La carretera seguía adelante, infinita como siempre, pero ahora tenía un propósito. ¿En qué piensas?, preguntó Aiden, notando su silencio. En que la vida puede cambiar en un instante, respondió Daniel. Y en que no cambiaría esto por nada. El sol se alzaba, bañando el desierto en luz. Daniel apretó el volante, con Aiden a su lado, y supo que, sin importar lo que trajera el camino, estaba listo para enfrentarlo. Porque al final, no era solo la carretera lo que lo hacía libre, era el amor, la valentía, y la certeza de que había encontrado su lugar en el mundo.